Hola, te damos nuevamente la bienvenida a nuestra guía completa para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta oportunidad hablaremos de todo lo relacionado con la asignación de recursos dentro del sistema de gestión, en el numeral 113 de la resolución 0312. De todas maneras, ten en cuenta que si no has visto los otros videos, te los dejamos aquí abajo en una lista de reproducción, para que tú mismo o tú misma puedas implementar desde cero tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O si necesitas cualquier apoyo, siempre en la parte inferior del video también vas a encontrar nuestros datos. Como mencionamos, la idea en este video es que podamos enfocarnos en qué es la asignación de recursos, cómo establecerla, cuáles son algunos de los recursos más importantes que debemos tener en cuenta y de esta manera poder cumplir adecuadamente con este numeral. De forma inicial hablaremos de qué es la asignación de recursos o presupuesto dentro de nuestro sistema de gestión. Existen diferentes aspectos por los cuales nosotros, dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debemos contemplar una asignación de recursos o presupuesto para el desarrollo de estos temas. En primer lugar, hablamos de una formalización en donde establecemos una proyección de cómo vamos a emplear una serie de recursos para cumplir adecuadamente con todo nuestro sistema de gestión. Luego, tenemos también que tener en cuenta que en la asignación de recursos, esta debe ser aprobada a nivel gerencial. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro gerente o representante legal de la empresa o de la organización debe contemplar que hay unos recursos, hay unos costos por tener un sistema de gestión debidamente implementado. Entonces, ahí también nosotros lo debemos formalizar de esta manera. Luego hay otro aspecto y es precisamente como mencionamos hace un momento, está alineado con la norma. Entonces la propia resolución 0312 e incluso el decreto 1072 nos dice cada organización debe establecer una asignación de recursos, unos presupuestos que demuestran primero ese compromiso gerencial por todos los temas de seguridad y salud en el trabajo y segundo un soporte que nos brinda una evidencia que la empresa está destinando unos recursos para cumplir con todo su sistema de gestión. Entonces, ese es un factor también verificable por parte del Ministerio de Trabajo de que estamos teniendo un sistema de gestión adecuadamente implementado. Lo ideal es que nosotros contemplemos en algunos documentos cómo debe ir esta asignación de recursos. En un primer momento, la recomendación para nosotros asignar estos recursos es hacer un listado con todo lo que nosotros podamos llegar a necesitar. Podemos necesitar de pronto ciertos elementos, realizar ciertas actividades, ciertas acciones que obviamente pueden involucrar, como hablamos hace un momento, unos costos para la organización. Sin embargo, lo ideal aquí también en este video es darte una idea de cuáles son aquellos aspectos que deberíamos tener en cuenta y que nos ayuden a asignar mejor nuestros recursos. El primer tip que debes tener en cuenta para asignar estos recursos es tratar de considerar cuáles son los costos que se generaron el último año para contemplarlos. Muchas veces no tienen grandes variaciones, sin embargo, esto nos puede dar una idea más clara de en qué empleamos los recursos para el sistema de gestión. Entonces, contemplar qué fue lo que gastamos, cuánto nos valió, en qué se utilizó, pues nos puede ayudar a tener una base de estos elementos o acciones que van en pro de la seguridad y salud. Lo siguiente es que debemos tener documentado este proceso de asignación de recursos. ¿Cómo lo documentamos? Como hablamos en un primer momento, lo ideal es hacer un listado en donde contemplamos todos los recursos que se van a requerir por un año. Estos recursos, la idea es que ese listado nosotros lo podamos crear. Si nosotros mismos somos los responsables o los encargados del sistema de gestión, pues contemplando cada una de las acciones correspondientes que debamos considerar a lo largo del año. Pero también existen otros factores como de pronto necesidades de los trabajadores, entonces consultar con los trabajadores tal vez qué elementos o qué acciones se requieran hacer que tengan que ver con seguridad y salud en el trabajo nos pueden ayudar a complementar
este listado inicial que tenemos para la asignación de recursos. Luego, un punto importante a considerar son los equipos de apoyo. El COPAS, el Comité de Convivencia y la Brigada de Emergencias muchas veces pueden llegar a requerir ciertos elementos o desarrollar ciertas actividades que también implican unos costos adicionales para la organización. Entonces, lo ideal aquí que es que nosotros procuremos también tener en cuenta la opinión de ellos y la percepción de pronto de aquellos aspectos que se pueden llegar a requerir. Finalmente, también la opinión directa a nivel gerencial. De pronto a nivel gerencial se proyectan realizar algunas acciones, algunas actividades que pueden tener una relación con todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando ya tengamos todo este listado, el paso a seguir es hacer un estimado de qué costos puede tener cada acción o cada elemento o cada actividad que tengamos en cuenta dentro del sistema de gestión. Ahora bien, lo ideal es agrupar los recursos que vamos a tener en una serie de ítems específicos. Uno de estos es, por ejemplo, el tecnológico, en donde abarcamos todas las necesidades de pronto de ciertos elementos, máquinas, equipos que puedan llegar a ser requeridos para nuestro sistema de gestión. Entonces, de todo el listado que ya tenemos, lo ideal es agrupar todos los que correspondan en el factor tecnológico para que los tengamos divididos en esta sección. Está también el factor humano, en donde todas las personas que participen o se involucren en el desarrollo de las actividades del sistema de gestión muchas veces puede incurrir en tiempos o espacios en jornadas que involucran unos costos tal vez no productivos para la organización en su actividad principal, pero que son necesarios para el sistema de gestión. Entonces aquí también lo podemos contemplar, o en determinado caso las personas que nos apoyan en todo el sistema de gestión, en ciertas actividades o acciones que pueden involucrar unos costos adicionales. Hay un factor que siempre es recomendable y que más adelante lo veremos con mayor profundidad, pero desde este momento en la planeación lo ideal es que lo contemplemos, y es la parte de mantenimientos o mejora en la infraestructura que pueda llegar a tener la organización. Entonces puede ser que requiramos un mantenimiento de algún equipo, de alguna máquina, de las propias instalaciones que utilizamos. Entonces, en ese caso, pues también lo ideal es que lo contemplemos dentro de nuestra asignación de recursos con una categoría específica. Entonces, vamos a ver algunos de los elementos o aspectos que más se pueden contemplar y que tienen aplicabilidad prácticamente para casi cualquier organización, para que igual lo tengamos en cuenta. Aún así, si tú consideras que hay algo que de pronto no comentamos en este video que también es importante considerar dentro de la asignación de recursos, no dudes en dejarlo aquí abajo en los comentarios. Entonces, dentro de los que recomendamos que siempre deben estar, está la asignación de pronto de los tiempos, tanto para la planeación o ejecución del sistema de gestión, como también en las actividades en las cuales todos deben participar, que es un poco lo que ya habíamos hablado. El siguiente es el salario o los servicios de todas las personas que realizan actividades para el sistema de gestión. Entonces, aquí también lo podemos contemplar. Uno de los cuales es el más cuantioso o el que mayores recursos a veces implica es el tema de las afiliaciones al Sistema General de Riesgos Laborales. Todas estas afiliaciones sabemos que están por ley y que tenemos que tenerlas en cuenta, pero muchas veces no las contemplamos dentro del presupuesto. Entonces, esa también es importante. Todo el pago de planillas o afiliaciones, allí también lo podemos establecer dentro de nuestra asignación de recursos. Luego pasamos con todos los temas relacionados con emergencias. El tema de señalizaciones, el tema de elementos como extintores, botiquín, hablamos también de camillas, de todo lo que nosotros podamos requerir para dotar a nuestra brigada de emergencias. Muchas veces puede incurrir en unos costos que allí también los podemos contemplar. Un breve paréntesis, recuerden que extintores y botiquines tenemos que en la mayoría de los casos actualizarlos una vez al año. En el caso de los extintores, sí es obligatorio recargarlos, ya que estos pueden presentar algunas fallas. En el caso de los botiquines, hablamos también de que los elementos que tenemos allí o se pudieron haber utilizado o también tienen fecha de vencimiento y es necesario que los cambiemos.
Hablamos también de la parte ecológica, de pronto, por ejemplo, si establecemos un punto ecológico, unas canecas para la separación de residuos, pueden implicar unos costos que podríamos contemplar y que nos van a ayudar a puntos siguientes que están dentro de la propia resolución 312. Como hablamos antes, mantenimientos, particularmente tener en cuenta los mantenimientos preventivos, es decir, aquellos elementos que aún no presentan ninguna falla, pero que nosotros nos anticipamos para hacer un mantenimiento antes que estos fallen. Sin embargo, también podemos dejar, digámoslo así, como un recurso para mantenimientos no planeados o mantenimientos correctivos que se puedan llegar a requerir a máquinas, equipos, instalaciones, ya que con cierta recurrencia puede surgir esta necesidad. Luego hablamos un poco de actividades que están relacionadas con el comité de convivencia, por ejemplo, actividades de bienestar, de integración, de compartir, cualquier cosa como esta que nosotros desarrollemos dentro de la empresa, pues también puede llegar a incurrir en ciertos costos, entonces lo debemos contemplar también dentro de nuestra asignación de recursos. No olvidemos todo lo que son elementos de protección personal o dotación que ya dependen directamente de los cargos que nosotros tengamos. Entonces ese es un punto infaltable en la mayoría de los casos, y así de pronto nuestra empresa no requiera muchos elementos de protección, de pronto la persona encargada de servicios generales o algún cargo puntual tal vez sí lo requiera. Entonces lo ideal aquí es también contemplarlos dentro de nuestra asignación de recursos. Entonces, en este momento ya pasamos por toda la parte de contemplar cuáles son, un estimado de tal vez qué valores pueden llegar a tener, y sobre esto ya lo ideal es pasarlo o formalizarlo a nivel documental. ¿Cómo hacemos esto? Lo ideal es primero establecer en una hoja de cálculo pues cada uno de los ítems que contemplamos para la asignación de recursos de seguridad y salud en el trabajo. Cuando ya tengamos este listado, lo ideal es que vaya acompañado con los valores que estimamos para estas actividades o estas acciones. Entonces, ese es un primer factor. Lo siguiente es crear un documento ya anexo a toda esta asignación de recursos, en donde se verá reflejado es el total de los recursos que requerimos para todo nuestro sistema de gestión. Entonces allí estableceremos el nombre de la organización o razón social, el número de identificación o NIP, así como también el tema de la aprobación por parte gerencial o de representante legal. Entonces se establece una fecha en la cual pues ya se genera esa aprobación, los datos de la organización, el valor total que se tiene asignado, y este documento debe estar firmado por parte gerencial o de representante legal para que así ya tengamos esa asignación de recursos contemplada de forma adecuada. Luego viene un tema que a veces surgen muchas dudas al respecto, y es, bueno, si la empresa tiene cambios o de pronto llegan más trabajadores o ya no hay tantos trabajadores como al momento de crear esta asignación de recursos, ¿qué debemos hacer? Pues lo ideal es que nosotros sigamos esa asignación de recursos como la establecimos, pero ante casos como estos, lo ideal es que si es un cambio que implica la necesidad de ajustar estos presupuestos, pues lo ideal es actualizar esa tabla de presupuestos y nuevamente actualizar esa asignación por parte gerencial. Esto se ve en mayor medida en aquellos casos en los cuales de pronto una empresa incorpora nuevos trabajadores o de pronto ya no hay tantos, y muchas veces pues todos los recursos que se tenían contemplados estaban directamente relacionados con la cantidad de personas que participarían en estas actividades. Entonces lo ideal aquí que es que nosotros pues tratemos de seguirlo, pero si bajo alguna circunstancia no le podemos dar continuidad, lo actualicemos ya con la nueva información o con las nuevas necesidades que requiramos suplir. Por último, ya hablamos de un seguimiento a esta asignación de recursos. Lo ideal es que con cierta periodicidad pues validemos que los recursos que asignamos de forma inicial en esta parte de planeación pues los hayamos ejecutado adecuadamente. Esto nos sirve para dos factores. El primero es que cuando nuevamente volvamos a hacer una asignación de recursos, nos sirve como guía de cuántos de esos recursos asignados utilizamos o si nos hicieron falta. Y otro punto importante es qué acciones de mejora podemos implementar y que no se nos pase de pronto alguna actividad que habíamos contemplado en la parte de planeación, pero luego pasó todo el tiempo, todo el año y nosotros no la realizamos. Entonces, hacer un seguimiento a esta asignación de recursos nos ayuda bastante.
Entonces tengamos claridad sobre estos puntos, tratemos de sacar un listado en donde contemplemos todo lo que necesitamos y ya a partir de eso pues establecer y formalizar esta asignación de recursos con gerencia. Te recordamos que este video pertenece a una serie completa que estamos realizando de una guía completa para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si quieres ver todos los videos, abajo te dejamos en una lista de reproducción todos los videos para que puedas acceder y tú mismo o tú misma puedas implementar desde cero hasta un nivel adecuado tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cabe destacar que si en algún momento tienes alguna duda o inquietud y quieres nuestro apoyo, puedes contactarnos desde nuestra página web en safemod.com.co/sgsst o también puedes escribirnos a nuestro correo sgsst@safemod.com.co. Esta guía para la implementación completa del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es creada por SafeMod, Soluciones Empresariales, porque la seguridad es compromiso de todos.